Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa Estrategas de la Intervención. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia para la educación y para nosotros como profesionales de la conducta, que es la ética y confidencialidad ante la deserción escolar. Es bien sabido que la ética y la confidencialidad son los pilares fundamentales que utilizamos para proteger a nuestros estudiantes. Mi nombre es Elvin Espinosa e invito a mis compañeros a que se presenten formalmente. Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Félix Medrano, soy licenciada en orientación académica. Mi nombre es Rochelle Cuello, también somos del área de orientación y estamos aquí para dar continuidad, para saber muchas cosas sobre la deserción escolar. Mi nombre es Ronnie Martínez y es un placer estar delante de tanta excelencia de lo que es el área de orientación y psicología. Pues para mí es más que un placer poder escuchar la respuesta de esta distinguida maestra, que sé que nos dará una respuesta atinada a las preguntas que le vamos a hacer. Muy buenas noches, mi nombre es Algelia Octavi, licenciada en orientación académica. Para mí es un placer estar aquí con nuestra querida y distinguida maestra María Gómez, que nosotros pasamos por su mano, que con muchas materias, y para nosotros es un placer tenerla aquí. Bueno, con mucha alegría le damos la bienvenida a nuestra distinguida invitada, la maestra María Magdalena Gómez Mesa, orientadora, docente del área de orientación en UAS Barahona, terapeuta familiar y estudiante de término de psicología clínica. Sea bienvenida, maestra, a esta importante entrevista. Buenas, muchas gracias. Me da un placer verles y verles en esta etapa de la vida, un nuevo ciclo, un ciclo en que ya somos colegas y se siente muy bonito de verdad verles a ustedes seguir su camino. Es para mí de mucha satisfacción y sobre Para todo, nosotros, sí, sobre todo que sean excelentes profesionales. Esa es la idea. muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es más que un honor contar con su presencia y con sus valiosos aportes en este encuentro. Pues Gracias. nada, gracias maestra por participar en esta entrevista el día de hoy. Estamos abordando lo que es el tema de la ética y la confidencialidad ante la deserción escolar. Maestra, sabemos que la ética y la confidencialidad son pilares fundamentales en la labor del orientador, sobre todo al acompañar a estudiantes en riesgo de deserción escolar. Todo lo que estamos aquí trabajamos en centros educativos, trabajamos con estudiantes. Entonces, sabemos que no todos los estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico están en riesgo de deserción escolar, pero tampoco podemos asumir que todo, o sea, que aunque no están en riesgo de deserción escolar, lo que le esté pasando simplemente va a ser algo pasajero. Entonces, mi primera pregunta es, como profesional de la conducta, ¿cómo identificamos a este estudiante que tiene esa dificultad académica? O sea, ¿cómo vemos que sea pasajera o si esa situación es real? Y este estudiante puede abandonar el centro educativo. O sea, ¿cuáles son esas señales, esos indicadores que determinan que ese estudiante realmente puede caer en deserción escolar? Sí, interesante pregunta. Ustedes saben que los orientadores, como parte del equipo de apoyo, trabajan de manera directa con los docentes. Entonces, los tutores de aula y los docentes en sí tienen la responsabilidad de, a través de un formulario, de entregarle al director, al orientador, lo que es una ficha en donde el profesor, se llama una ficha de inasistencia, en donde el profesor detecte cuando un alumno le está faltando más de 2 veces en la semana. Hay profesores que entran una sola vez al aula
y para ellos esa sola vez significa una semana. Entonces, si un alumno le ha faltado 3 semanas o 4, digamos 4, ya le ha faltado un mes de clase. Entonces, es una primera señal de alarma, pero esa va conectada más al docente de planta y también al profesor tutor, que también el docente, digamos, un docente de ciencias sociales, de naturales, biología, le comunica al tutor del curso, del grado, tal alumno me ha faltado 4 veces. También entre ellos pueden señalar si ese estudiante le ha faltado también a la otra sección, porque hay estudiantes que no entran a una asignatura y entran a otra, al azar, se escabullen, eso a veces suele ocurrir, que ellos en un receso no entran y para el profesor de turno, ese estudiante no fue a la escuela, sin embargo está ahí. Entonces esas son pequeñas señales de alarma que el orientador puede ver a primera vista que algo está pasando. Entonces ese formulario de inasistencia se le puede aplicar desde un inicio al estudiante y entonces el orientador ahí puede indagar qué está pasando con él, si se le está saliendo a ese profesor o si está dejando de ir a la escuela. Entonces, ¿cuándo se convierte en una señal de alarma? Cuando el orientador se da cuenta que él ha dejado de ir a la escuela por causas injustificadas. Una causa justificada es que se enferme, que se enfermó su mamá, que nadie lo puede llevar. Todo eso se puede detectar a tiempo con ese formulario. Entonces, esa es una señal de alarma cuando ya él ha dejado de ir a la escuela más de 4 veces y eso podría convertirse en un riesgo porque ahora mismo en el sistema educativo la asistencia a la escuela es más importante aún que la misma nota, la misma calificación. O sea que ellos corren el riesgo de perder el año escolar por inasistir a la escuela. Entonces la familia juega un papel fundamental en esa parte, en el seguimiento, porque nos hemos dado cuenta como orientadores que a veces los estudiantes dejan de ir y la familia no le da seguimiento. Saben que no está yendo a la escuela y no le da seguimiento. Entonces eso podría ser un problema bien difícil porque al final las inasistencias se convierte en repetición. El estudiante puede repetir el grado. Más fácil por inasistencia que por notas. Entonces podríamos decir, maestra, que nuestro acompañamiento es importante, dar seguimiento, claro, Sí. siempre es trabajar en equipo con el docente para que esos casos, ¿verdad? No sé, ese inicio de, por ejemplo, un estudiante que presenta una situación de una constante inasistencia, pues en caso de que a veces hay muchos casos que los maestros puede ser que no reporten a tiempo, pero nosotros como orientadores dar ese acompañamiento debido a ese docente. Exacto. Muchas Entonces gracias, el orientador en reuniones con docentes le debe hacer énfasis en esa ficha de inasistencia, que es muy útil para la labor orientadora detectar a tiempo esos casos de inasistencia que tú señalas, Estefan. Es muy buena pregunta. Y darle seguimiento, Bien, el profesor le debe dar seguimiento y también el tutor del aula, junto con el orientador, porque el orientador cuando le llega un caso de una señal de que un estudiante está faltando o a la escuela o una asignatura, entonces él abre el expediente, el orientador, y le da seguimiento al proceso. muy bien. En ese mismo orden, maestra, nos gustaría saber ya en lo sociofamiliar, ¿cuándo debe el orientador dejar de solo orientar y actuar en medio de esta crisis que ya el estudiante está dejando de asistir a la escuela? Precisamente cuando él nota que pese a todos los esfuerzos que ha hecho, porque el orientador después que esta ficha de inasistencia, el profesor que dio la voz de alerta, porque recuerden que nosotros no siempre estamos dentro del aula como están los profesores. Nosotros acompañamos, pero quien se da cuenta, quien se debe dar cuenta de las inasistencias, como decía Stephanie,
es el profesor que le tocó, que ha visto, ¿verdad? Le dio una señal de alerta de que ese estudiante le está faltando. Entonces ahí el orientador empieza a investigar si está faltando, como yo le dije ahorita, a una clase sí, a otra no, se sale del aula, o si está dejando de ir a la escuela. Entonces, cuando el orientador debe intervenir a la familia, cuando él ya percibe y se ha dado cuenta que esa familia está violando derechos fundamentales del estudiante, que es el derecho a la educación. De acuerdo a la Constitución tiene varios derechos fundamentales, ¿verdad? Hay 7 más importantes y dentro de esos 7 está el derecho a la educación, que entonces el orientador debe intervenir de manera, digamos, drástica cuando un alumno ha dejado de ir a la escuela. Y la familia, como le decía ahorita Stephanie, la familia sabe que él ha dejado de ir, pero no hace nada para que él llegue a la escuela. Entonces, el orientador tiene varias estrategias. Una de ellas es llamar a los padres que están en el expediente. Si no los tiene, buscarlo en el récord, en el récord general que tiene el estudiante en el liceo, en la escuela, llamar a los padres, llamar al padre responsable. A veces es una figura, no tiene que ser un padre, es una figura, un tío, alguien, un abuelo, y hacerle entender lo delicado que es ese proceso de que él esté dejando de ir a la escuela. Entonces, en la mascota de registro anecdótico que cada orientador posee, el orientador debe ir abriendo lo que es un seguimiento en el registro anecdótico. Todas las veces que él ha intervenido para que ese alumno se integre nuevamente al sistema, el orientador tiene que tener un seguimiento en este registro anecdótico. Cada vez que hace una intervención, cada vez que llame a alguien, esa es una, ¿verdad? Llamar, bueno, a tal hora llamé a fulano de tal, quien es tal cosa del estudiante, al número tal, a tal hora. Esa persona me respondió tal y tal cosa. Mañana a primera hora voy a pasar por el aula a ver si el estudiante está. Entonces, ese seguimiento, Rochelle, cuando ya el estudiante ha dejado de ir, que tú haces esa intervención con la familia directa, tienes que observar si el alumno se integra. Si ellos dijeron, sí, él va mañana, debe el orientador entonces ir al aula y verificar que está. En dado caso de que el estudiante no haya ido, se hace una nueva llamada y se le dice que se le va a hacer una visita domiciliaria. Entonces ahí también en el registro anecdótico el orientador señala que pese a todos los esfuerzos, todo el proceso que ha llevado a cabo, el estudiante no se ha integrado, se le hace una visita domiciliaria acompañado de alguien, un maestro, otro orientador, y allá se percata de la situación real. Si el estudiante no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad y el sistema familiar insiste o persiste en no enviarlo a la escuela, entonces el orientador debe activar el protocolo, que es referir ese caso a autoridades y señalarle que el niño o la niña está dejando de ir a la escuela porque el sistema familiar no lo envía, no está haciendo no está cumpliendo con la responsabilidad, que es un derecho fundamental, se le está siendo violado y entonces puede inclusive puede hacer digamos, una pequeña carta, se la puede dirigir al equipo de orientación del distrito, eh, explicándole la situación del estudiante. También, antes de ir al distrito, también, como no es un caso muy serio, puede comunicar al equipo de gestión, porque el equipo de gestión dentro de la escuela funciona como un equipo que regula, ¿verdad? Y ante casos que ya se están escapando de nuestra mano, el equipo de gestión puede tomar decisiones importantes. Entonces, el orientador puede intervenir a la familia
y apelar a que le está violando un derecho fundamental y que ese niño debe ser integrado al sistema educativo para que continúe con el proceso educativo que ellos están responsabilizados a enviarlo porque ellos firmaron unas normas que son las normas de convivencia que se hace en cada escuela al inicio del año escolar, cada padre la firma, y uno de esos temas dice que ellos son responsables de enviar a los estudiantes a la escuela, salvo situaciones ajenas a nuestra voluntad, como enfermedad, que si el estudiante tiene una condición de salud bastante delicada, también se le da mucho seguimiento para que explicarles a los docentes que hay que hacer ajustes con él. No se le puede tratar como un estudiante normal porque no puede ir todos los días. Y alguien que le lleve las tareas a la escuela, o sea, todo eso se hace cuando son causas justificadas, pero cuando es por irresponsabilidad del sistema educativo, no, perdón, de los familiares, el orientador apela a lo que son las normas educativas. Muy bien, maestra. Entonces, con esto nos damos cuenta que la familia es importante en el rol de la educación de su hijo. Y no está más decir que debemos siempre buscar que el estudiante vaya a la escuela y pueda seguir el protocolo que es aprender a aprender. Sí, que el estudiante pueda ser integrado y seguir el proceso normal de enseñanza en el proceso educativo. Así es. Gracias. Buenas noches, maestra. Buenas Senia noches, Senia. Pineda de este lado. Ahorita no tuve la oportunidad de presentarme, ya que el micrófono me falló. Sí, me extrañó que no te presentara, Senia. Sí, usted sabe, la tecnología a veces también le juega a uno malas pasadas. Sí. Se ha visto, maestra, un nivel muy alto de deserción escolar, ya sea por diferentes motivos. Entonces, queremos saber cómo maneja el orientador la confidencialidad cuando debe involucrar a otros para prevenir el abandono de la escuela. Sí. Bueno, cuando hablamos de confidencialidad y de vulnerabilidad, estamos ya pensando en casos delicados. Sí. Normalmente el orientador, el código de ética, que ustedes saben que es una de las herramientas que utilizamos, protege al orientador en su labor de confidencialidad. Entonces, cuando el orientador puede, digamos, pasar la información a otra persona, no es meramente divulgar, sino pasar la información porque otro equipo debe conocerla. Bueno, cuando el orientador siente que hay situaciones como esa que tú señalas, Senia, de violencia, tú has observado que un estudiante que falta a veces y cuando llega se está durmiendo y llega con golpes o él mismo le manifiesta a otro alumno, a otro compañero o a un profesor que le es víctima de maltrato. No lo va a decir de esas palabras, sino que le da mucho golpe o que está siendo abusado y por esa razón casi no va a la escuela. Cuando después de haber el orientador indagado sobre la veracidad de la información, entonces el orientador debe activar un protocolo. El protocolo, digamos, un protocolo que hay para lo que es casos vulnerables o casos delicados, y es informar a otras autoridades
sobre ese estudiante en específico y lo que está pasando. El orientador primero se reúne con el primer equipo de la red de protocolos, que el orientador se reúne es con el equipo de gestión. Que ahí está la directora, están los coordinadores y están algunos docentes del liceo, de la escuela. El orientador les comenta, les explica lo que está pasando cuando está en vulnerabilidad y esa vulnerabilidad le está afectando en lo que es el rendimiento académico, lo que es la persistencia en el sistema educativo. Todo eso el orientador le explica al equipo de gestión. Entonces el orientador debe hacer un informe y ese informe, en el informe, debe redactar todo lo que él ha hecho y los pasos que él ha realizado para intervenir ese caso, que es un caso de violencia, un caso de maltrato, un caso de acoso, de abuso sexual, y que el caso que delicado, un caso delicado, ¿verdad? Que ha activado la red de protocolo. El orientador le hace el informe al equipo de gestión y también le hace un informe al departamento de orientación de aquí del distrito, informándole la situación y cómo él ha trabajado el caso. Entonces, el departamento de orientación de acá del distrito educativo posiblemente venga al liceo, a la escuela, y se reúna con la red de apoyo. La red de apoyo también activa lo que es la CONANI, que pertenece a la red de apoyo, posiblemente active el Tribunal de Menores o la Fiscalía de Menores, dependiendo de la gravedad del caso, porque hay casos que activan todas las alarmas y se debe cumplir con ese protocolo. Entonces, la familia debe estar enterada de que el orientador, como persona responsable directa del estudiante, ha referido ese caso, porque cuando tú activas el protocolo, estás refiriendo ese caso a otras autoridades, que su papel fundamental es velar porque ese estudiante sea adaptado nuevamente al sistema y lo que está pasando alrededor de él deje de ocurrir. Entonces, activar ese protocolo de emergencia nos libra a nosotros de posiblemente suspensiones, sanciones, advertencias, amonestaciones, porque nosotros debemos, de acuerdo al caso que se presente, siempre manejarlo con altura, con evidencias, como yo le digo a mis compañeros, siempre tener ese seguimiento, esas fichas ahí, esas evidencias de que tú iniciaste y que en algún momento el caso tú notaste que ya es un caso delicado y hay que referirlo a a otras autoridades. Entonces hay varias ordenanzas que el orientador le dan apoyo, lo que es la ordenanza 0593, que lo que fortalece lo que son los procedimientos, ¿verdad? Para lo que es la atención ante situaciones de riesgos, de violencia, de vulnerabilidad. Entonces, también el mismo manual de convivencia del sistema educativo dominicano te dice a ti cómo actuar frente a, tú es bueno esa herramienta. Yo recuerdo una vez que teníamos una situación en el liceo y la encargada de orientación aquí del distrito nos pidió el manual. Déjenme ver el manual de convivencia. Yo se lo conseguí. Yo lo tengo bien tachado, resaltado. Yo les puse al lado esos artículos que son como muy importantes, que uno lo tiene que saber, los con líneas así de divisorias, yo los resalté. Y ella me dijo, mira qué interesante. Yo solo tuve que ir a cada uno porque está bien manoseado el manual de convivencia. El manual de convivencia nos ayuda mucho también para activar los protocolos y hacerle entender a la familia
que ella es la garante de derechos fundamentales del estudiante y que si esa familia viola esos derechos puede ser sometida ante las autoridades. Entonces ya cuando el orientador, como tú señalas, acude o apela a lo que es esa red de apoyo, que el objetivo fundamental es apoyar al estudiante para que no sean violados sus derechos fundamentales, ya entonces el orientador sale del escenario y la red de apoyo se queda con el caso. Entonces, en algún momento, la red de apoyo podría requerir nuevamente el servicio del orientador y cuando ya haya pasado esa fase de vulnerabilidad, entonces el orientador le sigue dando apoyo al estudiante, porque la idea es que el estudiante, por la razón que sea que haya dejado de ir, se integre nuevamente al sistema y se le dé esa fase de seguimiento. Entonces, cuando ya un alumno tú lo reintegras al sistema, como yo le decía a Rochelle ahorita, tú tienes que darle un seguimiento individual a ese caso hasta el final, hasta que tú veas que ya ese estudiante se readaptó al sistema y que ha salido bien eh, en el proceso de adaptación. Pero es muy interesante esa parte de estar pendiente, tú ves, Enia, de estar alerta, tener ese ojo observador para detectar cuando un caso requiere que sea intervenido porque hay violencia, hay vulnerabilidad y eso ocasiona una deserción escolar. Sí, y también hacerle sugerencia a los compañeros que no tengan miedo a denunciar, que muchas veces no se denuncia por miedo porque tienen miedo a represalia con la familia, pero entonces nos convertimos en cómplices por omisión. Sí. Y entonces ustedes saben todos que esos organismos que protegen a los estudiantes se activan y cuando ellos se dan cuenta de que ha habido una debilidad o una falla en algún momento de alguien, entonces esa persona se le aplican las sanciones del lugar Sí, porque no actuó como debió actuar. sí, bueno, gracias, maestra. Siempre, Senia, un placer verte otra vez. Ustedes saben que los orientadores deben tener en su pequeño espacio, porque como a veces tenemos dificultades en el espacio de orientación, en su pequeño espacio ustedes tener una constitución, tener la ley 13603, el código del menor, tener el manual de convivencia, que es la 0499, tener el código de ética ahí también, y el manual de protocolo para cultura de paz y la convivencia, la sana convivencia escolar. Todos esos instrumentos son muy, muy importantes porque en algún momento tú vas a requerir consultar de acuerdo al caso y sentarse cuando tu observación te dice que este caso requiere que tú te sientes y le des forma, sentarse y pensar en el caso e ir anotando esas preguntas que tú te haces y luego entonces plantearte como, digamos, abrir un proceso de investigación, porque nosotros somos también, pertenecemos a lo que es la investigación científica, porque todos los pasos lo hacemos. Y entonces darle como ese seguimiento, porque es muy bonito cuando el orientador puede intervenir a tiempo, porque recuerden que el orientador tiene dentro de sus roles, el más importante es el de prevención, el principio preventivo, prevenir. Entonces, cuando nosotros activamos esa prevención, que es casi siempre con la observación, podemos librar al estudiante de situaciones de vulnerabilidad, de deserciones, de que la familia sea irresponsable, porque ya tú vas a trabajar de manera directa con esa familia. Y a veces a mí se me han dado situaciones que
yo no cuento con la familia para como red de apoyo. No sé si ustedes me entienden. Que esa familia es tan difícil, tan disfuncional, tan difícil, que yo no puedo contar con esa familia para provocar cambios en ese sistema. Entonces, yo debo como detenerme y pensar cómo yo voy a producir cambios con ese solo estudiante que no cuenta con un sistema familiar que le apoye y que no le dé seguimiento. Y lo logramos haciendo intervenciones directas con ese estudiante. O sea que hay que estar bien, ese ojo observador que es irse más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos apreciar. Muchas gracias, maestra, por tus valiosas reflexiones sobre la importancia de la confidencialidad. Continuando con este mismo tema, como ya sabemos que cómo debe actuar un orientador, debe actuar de manera equitativamente, con respeto y con firmeza, ¿verdad? Que su prioridad es proteger la dignidad y el bienestar del estudiante y su derecho a la educación. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo debe actuar el orientador cuando identifica que la familia es parte del problema de deserción escolar sin romper el vínculo con ello y proteger lo que es la dignidad, el bienestar del estudiante? Sí, hay una técnica que es ir con la postura de, digamos, del paciente. Si yo sé que es una familia difícil, pero que puedo lograr cambios con esa familia, yo investigo cómo es ese sistema familiar, cómo son sus creencias, cómo es su postura, y entonces yo ir con la postura de ellos. Hay un profesional de la conducta, Milton Erickson. Él era del área de hipnosis, eh, la hipnosis ericksoniana se llama. Él desde pequeño era, digamos, muy curioso. Él tiene muchas anécdotas interesantes sobre su vida y hay una que yo la uso mucho, esa, esa anécdota que él cuenta, que cuando él era pequeño, digamos algunos 7, 8 años, él vivía así en una zona rural, muy rural, y en su familia habían vacas, tenían establos, vacas, y él vio un día que unos trabajadores forcejeaban con un toro, un torete bien fuerte. Parece que el día anterior había llovido y el toro clavó las dos patas de adelante en el lodo y no podía salir. Entonces varios hombres trabajadores jalaban el toro por los cuernos hacia adelante, como queriendo sacarlo del lodo, y mientras más lo alaban, el toro más se resistía para salir. Entonces Milton Erickson vio al papá también ahí, vio la acción. Él, digamos que tenía unos 7 u 8 años, y a él se le ocurre la brillante idea de alar el toro por el rabo. Cuando él lo ala por el rabo, inmediatamente el toro saca las patas de adelante y se quita del lodo. Entonces, a veces con las familias hay que alarla por el rabo, no por los cuernos, porque si la alamos por los cuernos, posiblemente nos hiera o nos ataque. Entonces, con esas familias difíciles, tú tienes que plantearte estrategias que son como paradójicas. Es como cambiar un giro de 80 grados. No irle de frente, sino detrás. O sea, es como hacer intervenciones paradójicas que a ellos los deje como en el aire porque tú tienes que lograr esa conexión con esas familias que son muy difíciles. Y les contaba de Milton Erickson, que en su casa era una casa de campo, habían vacas y un becerro.
se enclavó las dos patas de adelante en un lodo y no podía salir. Entonces los trabajadores lo alaban por los cachos para adelante y él mientras más lo alaban, más se enterraba. Entonces a él era muy curioso cuando pequeño, es bastante interesante la historia de él. Y a él se le ocurrió la brillante idea de alarlo por la cola, por el rabo. Entonces cuando él lo jala por el rabo, entonces él sale, el torete sale y ahí entonces el problema se resolvió porque era que él saliera de ese espacio de lodo. Entonces a veces a las familias difíciles hay que alarla por el rabo, alarla por atrás, porque si tú le vas de frente con su postura, tú tienes que entender la postura de la familia e irle con la postura, pero desde otra óptica. No lo puedes enfrentar, sino irle con otra estrategia para ganarte a la familia y por ende producir cambios efectivos tanto en el sistema como en el estudiante. Porque hay familias que son bastante difíciles que por su misma rigidez y por su misma digamos, su misma postura de difíciles, hacen que los estudiantes no rindan como deben rendir. Entonces, eso es con estrategias que tú tienes que trabajarles con su postura, no yéndote en contra. ¿Cómo es ir con su postura? Si es una familia adventista, tú no le puedes hablar que no guarden el sábado. Si es una familia católica, tú no le puedes decir que adoran ídolos, ¿entienden? Es ir con la postura de ellos para generar cambios, que esos cambios evolucionen en el sistema tanto familiar como educativo. Entonces, cuando esa familia ve, entonces tú te colocas en el rol de experto produciendo cambios, cuando esa familia ve que tú eres un experto, más experto que ellos, entonces te cede el control. Pero ese rol tuyo es un rol de equilibrio entre la postura de ellos y las estrategias que tú tienes. Es como que tú te ganes esa familia para producir cambios en el estudiante y estos cambios van a afectar de manera positiva en el estudiante y su entorno educativo. Eso es cuando hay casos con familias bastante difíciles que aparecen muchos. Si es una familia difícil, nadie quiere hablar con ellos, entonces hay que enfrentarse, pero no de frente, es con estrategia. Y el orientador tiene que ser un genio. El mago, el mejor mago de la escuela es el orientador, que tiene la varita mágica en sus manos, que produce esos cambios en todo el sistema educativo. Gracias por su respuesta, maestra. Yo voy a seguir en la misma línea. Ajá. Usted mencionó un verbo muy importante que sé que nosotros, todos los orientadores, debemos asumir, que fue prevenir. O sea, siempre hay un adagio muy popular, los dominicanos lo usamos, prevenir antes que lamentar. Por esa línea, ¿cuáles principios éticos se deben tomar en cuenta al momento de elaborar un plan de intervención para abordar una familia, tomando en cuenta que la escuela exige respuestas rápidas? Y también tenemos que siempre hacer hincapié en que estos casos se deben llevar con un acompañamiento y un tiempo prolongado. Bueno, el principio de la confidencialidad, siempre el orientador debe hacerle saber cuando se reúne con una familia por un caso X, decirle, explicarle, mira, te mandamos a buscar por esto, pero esto solo vamos a discutirlo contigo. Todo lo que se va a hablar acá es como hacerle, como se habla en psicología, ese acuerdo, ¿verdad? Ese contrato entre tú y yo. Todo lo que se va a tratar aquí es estrictamente confidencial. Yo como profesional te voy a hacer algunas preguntas que son de requisitos reglamentarios para el proceso. Entonces, también el principio de la responsabilidad y de la honestidad. El orientador debe
abrir los casos con responsabilidad, que la familia perciba que en ti hay, o sea, que tú sabes lo que estás haciendo, que ellos pueden entregarte a ti el control porque ellos están convencidos de que tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, el principio de la profesionalidad, que debe ser profesional en lo que tú realices, se te debe notar que tú eres una persona que tiene las competencias que se necesitan para trabajar con estas familias. Las familias necesitan darse cuenta de que tú eres capaz, tienes las competencias, porque luego ellos, cuando están en otro escenario, también van a hablar de ti. Si tú no tienes ese principio de la profesionalidad, que tú no eres profesional en lo que haces. Entonces, hay cosas que suceden que en un momento dado tú percibes que la familia te ha ofendido. La ofensa es un regalo que nos dan, un regalo envuelto. Una familia viene y dice algo que a ti no te agradó, tú no tienes por qué también devolverle con una ofensa. Eso es un regalo que la persona nos da. Si tú le contestas con altura, ellos podrían nuevamente encajarse en el contexto de que la próxima vez te deben responder con altura. Entonces, con altura, con respeto, tú le puedes decir, mira, me gustaría que cambies ese lenguaje porque ese lenguaje es inapropiado. No está bien que ese lenguaje lo utilices acá. A veces cuando yo percibo que el ambiente se va a tornar como muy tenso porque yo tengo como un termómetro invisible, yo le leo la temperatura. Cuando tengo reuniones de padres, por ejemplo, si ocurrió un pleito bastante delicado y se suspendieron al grupo por proteger al centro educativo, se suspende hasta el otro día o hasta 48 horas, como establecen las normas. Cuando hacemos esa reunión para integrarlos nuevamente, es con los padres. Entonces, cuando yo leo ese termómetro que me dice que el ambiente está tenso, yo pongo las reglas de juego, me identifico, yo soy fulana, soy la orientadora, vamos a establecer las reglas de juego en esta reunión. Todos queremos que el ambiente, que todos nuestros hijos estén protegidos, no queremos que le pase nada. Entonces, establezco las reglas de juego y ahí a ellos, indirectamente, yo los llevo a que ellos también tienen que respetar las reglas de juego. Uno va a hablar primero, sin palabras ofensivas, todo eso. Entonces, el principio de la equidad también, el orientador debe ser equitativo, debe ser justo. Cuando se va a abordar con familias diferentes, si son dos niños involucrados, tú tienes que ser una parte neutra, ¿verdad? En dos posiciones, que ambas familias vean que tú estás manejándote de manera equitativa, justa, frente a ambas familias. Y esos son los principios básicos que yo puedo detectar que el orientador tiene que llevar a cabo cuando la situación lo amerita. Pero en lo que es el principio de prevención, prevenir, es un principio que debemos tenerlo muy pendiente, ese ojo visor, observador, que te dice a ti que algo está pasando y que tú tienes que ver para evitar que eso se convierta en un problema. Ese es un principio bastante interesante, el de prevención. Sí, excelente intervención, maestra. Nosotros como orientadores tenemos que tener ese ojo visor siempre activo, despierto, siempre pendiente para tratar de erradicar las cosas antes de que vaya a crecer. Ujú. Y queremos saber, maestra, desde su experiencia, ¿cuál es el mayor reto ético del orientador en los contextos vulnerables? ¿Y cómo puede mantener su integridad profesional sin perder la sensibilidad
con el estudiante, o sea, sin perder esa empatía con el estudiante. Bueno, el mayor riesgo ético es cuando tú estás frente a un caso bastante delicado, que ese caso tú necesitas llevarlo a otras instancias. Es un caso que te preocupa y que te ocupa, porque de ti depende el manejo que se le va a dar de ahí en adelante. Entonces, cuando tú tienes que armar un expediente para llevarlo a otras instancias, para mí es el caso más de mayor compromiso que un orientador asume. Casos de violaciones, casos de abusos sexuales, casos de abandono, casos de maltrato. Si te has dado cuenta que a un niño se le maltrata físicamente, que tú sabes que ya es un abuso. Para mí son los casos que más ocupan y me preocupan en el abordaje. Y como yo les decía ahorita, si es un caso que tú le empiezas a dar seguimiento desde que un orientador le llega algo en las manos, tú tienes que trabajarlo con tu protocolo de trabajo. Me llegó un caso, le entrego la ficha, siempre le entregas la ficha al orientador, abro mi historial, le hago mi historial clínico al estudiante y empiezo a armar mi expediente. Yo siempre digo a mis compañeros, tú nunca sabes cuándo un caso se te va a salir de las manos. Por eso, si ya se te está saliendo de las manos, ya tú tienes una base ahí de que tú empezaste el caso bien. Pero el mayor reto ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo, es eso, denunciar un caso delicado. Es un reto que eh, es de mucha responsabilidad y de mucha honestidad, porque la mayoría de las personas miran atrás, no quieren ver, tú ves, no quieren denunciar. Pero si no lo hacemos, hay una personita que está siendo víctima de violación de derechos, de abusos, y con tu intervención, esa personita podría cambiar su vida. Realmente para mí esos son los casos más impactantes, cuando tú te das cuenta de que algo muy grande y fuerte está ocurriendo y que tú tienes la responsabilidad de denunciar frente a esa red de apoyo y hacer un buen expediente e ir a las últimas consecuencias para proteger a una persona que está siendo vulnerada de sus derechos. Pero es una labor muy interesante, porque cuando tú ves eh, eh, chicos, chicas que logran su meta, que han podido superar un obstáculo y que han seguido adelante, es una satisfacción que no se puede explicar. Es algo interno muy lindo cuando tú ves que alguien que pasó por tus manos ha podido superar. Entonces es un reto para mí cuando puedo intervenir frente a una situación bien difícil y lograr que el estudiante pueda salir. Realmente es una experiencia muy linda. Sí, realmente muy buen aporte, maestra. Eso nos recuerda que la ética del orientador de verdad se demuestra cuando acompañamos con empatía, cuando acompañamos con respeto y compromiso a cada estudiante. Sí. Bueno, lamentablemente el día de hoy llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos sinceramente a usted, maestra. Gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. Y en nombre de todo el equipo de los estrategas de la intervención, le damos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para mí fue un placer verles, de verdad me siento muy orgullosa de ustedes.
Yo sé que todos van a hacer un excelente trabajo porque son buenos estudiantes. Y como le decía la mamá de Ben Carson, el mejor neurocirujano del mundo, especializado en siameses, dentro de los buenos, procura siempre ser el mejor. Eso es lo que yo le dejo a ustedes, que sean luz siempre, que brillen y que dentro de los buenos procuren siempre ser los mejores, porque van a marcar siempre la diferencia. Ya ustedes saben, espero verles pronto graduados. Oh, sí, claro, profe, claro, claro. Entonces,